Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, propuesto en junio del 2019, la opción A solamente, y a continuación haremos la opción B de Castilla-León, en Castilla-León. Vamos entonces con el primer ejercicio. Me dan un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas con un parámetro A. Clasifica el sistema según sus soluciones para los diferentes valores de A. Bueno, la clasificación del sistema lo voy a hacer por el teorema de Roussel, lo puedo hacer de dos formas, o bien lo puedo hacer por el teorema de Roussel aplicando estudiando los rangos por determinantes o estudiando los rangos por el método de Gauss. Voy a hacerlo en primer lugar por determinantes, con lo cual escribo la matriz principal del sistema, que es la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Aquí tengo 1, 1, 1, 2, 3, menos 4, 3A, 2. Y estudio el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz me da menos 19 más 6A, haciéndolo por la regla de Sarrus. ¿Dónde se anula? Pues se anula cuando A es 19 sextos. Y este sería la casuística que me genera este determinante al igualarlo a 0. Por lo tanto, tengo dos casos. El caso A distinto de 19 sextos y el caso A igual a 19 sextos. ¿Qué ocurre si A es distinto de 19 sextos, que es el caso más numeroso, evidentemente, el mayoritario, ¿no? Porque el otro es un caso único. Bueno, pues si A es distinto de 19 sextos, el rango de la matriz principal es 3. El rango de A es 3 porque el determinante es distinto de 0 y por lo tanto he encontrado un menor de orden 3 dentro de la matriz, que es la propia matriz, cuyo menor es distinto de 0. Eso es por definición de rango, es el orden de ese menor, es 3. Y si el rango de es 3, la ampliada, como es añadirle a la matriz principal, añadir una columna, no se va a modificar el rango, porque el rango, al ser una matriz 3×4, a lo sumo la ampliada va a tener rango 3 también, no puede tener mayor rango, porque no hay un menor de orden 4 que lo pueda hacer igual a 4. Así que el menor que tomo para demostrar que el rango de la ampliada es 3 es la propia matriz A. Así que el sistema es compatible determinado porque los rangos coinciden y además coinciden con el número de incógnitas. Si es compatible determinado, la solución es única. Bueno, esto sería para el caso distinto de 19 sextos. Y para el caso 19 sextos, para el caso A 19 sextos, pues puedo sustituir ya por su valor, por 19 sextos, y obtengo que la matriz A va a tener rango inferior a 3. Evidentemente el rango 3 no puede tenerlo porque el determinante del menor de orden 3 es 0, así que tiene rango 2. Nos preguntamos, ¿existe algún menor de orden 2 no nulo dentro de la matriz A? Pues evidentemente sí. Fijaros que el menor 1, 1, 2, 3 es un menor de orden 2 no nulo porque el determinante es distinto de 0, así que el rango de A es 2 y cojo la matriz, en vez de cojo la 1, 1, 2, 3, cojo lo que decía yo, esta que es muy sencilla. Vemos que el determinante es 3 menos 2, es 1, distinto de 0, rango 2. Y la ampliada, bueno, la ampliada ya es otra cuestión. La ampliada hay que ver qué ocurre con los menores de orden 3 dentro de la ampliada, porque ahora a la ampliada le tengo que añadir la columna 2, 0, 2. Y entonces vamos con la primera, el primer menor de orden 3 que tengo. El primer menor de orden 3 es, cojo el 1, 2, 3. Podía coger el 1, 3, 19 sextos y el 2, 0, 2, pero bueno, aquí voy a coger con enteros, que es más cómodo. 1, 2, 3, cojo el 1 menos 4, 2 y el 2, 0, 2. Y observo que ese menor en particular me va a dar, este determinante me va a dar 20, distinto de 0. Entonces he encontrado un menor de orden 3 dentro de la ampliada no nulo. Así que el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la matriz principal es 2, eso quiere decir que el sistema es un sistema incompatible. Por lo tanto, sin solución, sistema incompatible. Bueno, pues ya está. Me dice el apartado B que lo resuelva ahora para el caso A igual a menos 1. Para el caso A igual a menos 1 estamos en el caso A, en el caso primero, que es distinto de 19 sextos, es un sistema compatible determinado. Sin embargo, la resolución la voy a hacer por el método de Gauss. Para hacer la resolución para el caso A igual a menos 1, lo que hago es escribir la matriz ampliada. El método de Gauss consiste en escribir la matriz ampliada y ya sustituyo A por menos 1, donde lo tengo que sustituir. Aquí el A aquí es el coeficiente de I en la tercera ecuación y por tanto me queda menos I. Escribo la ecuación, lo que os decía, la matriz ampliada, aquí la tengo, y ahora tengo que hacer ceros por debajo de la diagonal principal de la matriz principal. La diagonal principal es 1, 3, 2 y tengo que hacer ceros donde está el 2, el 3 y el menos 1. Para hacer ceros en este 2 y hacer un 0 en este 3, la segunda fila le sumo el menos 2 por la primera
y a la tercera fila le sumo menos 3 por la primera, es decir, que las dos operaciones que voy a hacer es esto. A la segunda fila le sumo menos 2 por la primera, que es lo mismo que restarle menos 2, que restarle 2 por la primera, y a la tercera fila le sumo menos 3 por la primera, que es lo mismo que restar 3 por la primera, ¿no? Bien, pues entonces al hacer estas operaciones, ya sin pararme, me va a quedar, aquí tengo los dos ceros que quería obtener, me van a quedar estos dos ceros y estas dos, la fila 2 y la fila 3 queda alterada de esta manera. Y ahora tengo que hacer un 0 donde está este menos 4. Bueno, pues para ello lo que hago, a la tercera fila, que es la que tengo que modificar, la tercera fila, le sumo 4 por la segunda. Al sumarle 4 por la segunda se me anula aquí un 0. Entonces a la tercera fila le sumo 4 por la segunda y haciendo la operación me queda el 0 donde quería. Por lo tanto, ya una vez que he hecho el método de Gauss, ahora resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Pues menos 25. ¿Qué ecuaciones equivalentes me generan esta matriz? Pues en la última fila la ecuación sería menos 25z igual a menos 20. Si menos 25z es igual a menos 20, z es 20 partido por 25, que simplificado es 4/5. Subimos a la segunda fila es si menos 6z igual a menos 4. Si menos 6z es igual a menos 4, sustituyo z por 4/5 y ¿qué me queda? Me queda que i menos 6 por 4/5 es igual a menos 4. De aquí despejo la i. Y resulta que i es 4/5. Y voy a la primera, x más y más z igual a 2. Y x más y más z es igual a 2. Sustituyo i y z por sus correspondientes valores. En este caso 4/5. Lo igual a 2. Aquí queda 8/5. Quedaría x más 8. Bueno, quedaría 5x igual a 2. Y entonces quedaría que x, bueno, despejando x se me queda que es 2/5. Ya tengo la solución del sistema para a igual a menos 1. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Un estudio basado en los datos centrales sobre la evolución de la población en una ciudad española revela que en el periodo 2005-2015 el número de habitantes en miles sigue la función, bueno, y ahí me dan una función en función del tiempo, de t, donde t indica tiempo medido en años, siendo t igual a 0 el año 2005. Tomando p de t, determina los periodos de crecimiento y decrecimiento del número de habitantes en dicha ciudad. ¿En qué momento el tiempo del número de habitantes es máximo y qué número de habitantes tiene la ciudad en ese momento? Bueno, pues para hallar dónde crece y dónde decrece el número de habitantes de la ciudad tendremos que hacer la derivada porque lo que me están pidiendo es el crecimiento y decrecimiento de la función. Así que vamos a derivar. Escribo p de t y la voy a derivar. La derivada a esto, aquí tengo un producto, en el primer sumando tengo un producto. Es derivada del primero, 2 por t menos 2, eso es la derivada del primer factor, por el otro sin derivar, 1 menos 2t. Más la derivada de 1 menos 2t, que es menos 2, por el primero sin derivar, que es menos t menos 2 al cuadrado. Y ahora la derivada de 252t, que es 252, y la derivada de 116, que es 0, que es una constante, ¿no? Bien, entonces aquí tengo la derivada. Lo que voy a hacer es desarrollar estos productos, y me queda finalmente este polinomio de grado 2. Al hacer estos paréntesis me va a quedar este polinomio. Y lo que puedo hacer es dividir todo por menos 6, por ejemplo, para simplificarla por menos 6, para igualarla a 0. O sea, tengo que ver dónde se anula la derivada. La derivada se anula, aquí divido por menos 6 y tengo esta ecuación igual a 0. Estas soluciones las soluciones de esta ecuación son muy sencillas de ver, que son el 1 y el 2. El producto de las dos me tiene que dar el término independiente y la suma el término de grado 1 cambiado de signo. Entonces son el 1 y el 2, ya sin necesidad de recurrir a la fórmula de la ecuación de segundo grado. Si no, pues lo utilizáis, que no pasa nada. Yo ya lo veo directamente y ya os dejo aquí las soluciones. Entonces, en el dominio útil de esta función le llamo dominio útil a lo que vale t. Va de 0 en adelante, es tiempo, entonces va de 0 a más infinito. Es donde me interesa estudiar lo que le ocurre a la función p. Entonces, desde 0 hasta 1, y desde 1 hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Tengo esos intervalos, es decir, que el dominio útil que va de 0 a más infinito, aquí lo tengo representado, dice de 0 hasta 14 porque estamos hablando del 2005 al 2015. Entonces 14, si 0 es el 2005, 14 es el 2015. Entonces puedo limitarlo a 14, pero podría, si quería dejarlo hasta infinito, no pasaría nada. Bueno, pues entonces, como os decía, los puntos críticos 1 y 2 dividen el dominio útil de esta función en estos tres intervalos. Estos tres intervalos tengo que estudiar en ellos el signo de la derivada. Entonces, para ello tomo entre 0 y 1 un punto de referencia, por ejemplo, un medio, y calculo el signo de la derivada en un medio. Si sustituyo la derivada, que la tengo aquí, la derivada es menos 6t cuadrado, repito, más 18t menos 12. Sustituyo por un medio
y me va a quedar negativo, ¿eh? Ya no lo comprobáis, que va a dar negativo. El valor que dé me es indiferente, lo que me interesa es el signo. ¿Por qué? Porque si la derivada es negativa, sé que la función p es decreciente. Entonces, derivada negativa, función p decreciente. Es decir, que desde el año 2005 hasta principios del 2006, durante todo el año 2005, resulta que la función decrece. Entre 1 y 2, entre 1 y 2 tomo 3 medios o 1,5, entonces calculo la derivada en ese valor, en 3 medios, que es, o 1, si queréis en decimales, en 1,5. Al sustituir 3 medios en la derivada me va a dar positivo, con lo cual quiere decir que la función crece. Desde el 2006 al 2007, ¿no? Que es el año 2. Y entre 2 y 14, pues tomo el 3, por ejemplo, y la derivada en 3 me da negativa también la función decrece. Es decir, que a partir del 2007, la función decrece hasta el 2015. La población decrece. Bueno, pues esos son los intervalos, cómo está el crecimiento y el decrecimiento del número de habitantes. ¿En qué momento del tiempo el número de habitantes es máximo? Bueno, ¿dónde es máximo? El máximo se obtiene donde la función cambia de crecer a decrecer. Aquí lo tengo, o aquí crece y luego decrece. Entonces, si crece y decrece, ¿dónde cambia? Cambia en el 2. Entonces, en el 2 hay un máximo relativo. Así que puedo decir que en el año 2, bueno, aquí es el decrecimiento y el decrecimiento, y para el máximo, el número de habitantes es máximo en t igual a 2, que sería el año 2007, en t igual a 2. ¿Y qué número de habitantes tiene la ciudad en ese momento? Pues en ese momento es sustituir t por 2 en la función. Si sustituyo t por 2 en la función, este primer sumando se anula porque aquí me queda 2 menos 2, 0, y queda 252 por 2 más 116. Y 252 por 2 más 116 son 620. ¿Pero 620 qué? 620 habitantes, no, 620.000, porque P de T representa el número de habitantes en miles, tener cuidado con eso. Entonces, el número de habitantes son 620.000 habitantes. Bueno, ese sería el segundo ejercicio. Pasamos al siguiente. Las autoridades sanitarias están estudiando los efectos del tabaco en la salud. El tiempo que tarda un fumador en dejar definitivamente de fumar se ajusta a una distribución normal de media 5 meses y desviación típica 2 meses. Con esta información, calcular la probabilidad de que un fumador tarde más de 4 meses en dejar definitivamente de fumar. Apartado A. Bien, es importante que en este problemas de distribución normal o binomial, etcétera, trabajéis siempre en las mismas unidades. Entonces aquí habla de meses, que es la variable aleatoria, es el tiempo que tarda un fumador en dejar definitivamente de fumar en meses. Resulta que esa variable, que le podemos llamar X, es una distribución normal de media 5 meses y desviación típica 2 meses. Cuidado que si me dieran años, pues tendría que pasarlo todo a meses o todo a años. Aquí, como me dan todo meses, no tengo problema. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que un fumador tarde más de 4 meses en dejar definitivamente de fumar? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 4? Más de 4 meses, probabilidad de X mayor que 4. Bueno, pues hay que tipificar. La normal X es una normal 5,2, hay que tipificarla, pasarlo a una normal 0,1, que es la normal tipificada Z, y la X se convierte en Z, y el 4 se convierte en 4 menos la media partido por la desviación típica, en 4 menos 5 partido por 2. 4 menos 5 es menos 1 partido por 2 menos 1 medio. Ahora bien, Z mayor que menos 1 medio, cuidado con los negativos, Z mayor que 1 medio es lo mismo que Z menor que 1 medio. Es lo mismo, esto tenéis que saberlo, tenéis que saber utilizar cuando es un número negativo, cuando es la z mayor o menor. Entonces tenemos que esta igualdad, y ahora z menor que 1 medio, en la tabla de la normal podemos averiguar para 1 medio es 0,5, cuál es el valor de z, la probabilidad acumulada, en z hasta 0,5, y la probabilidad acumulada hasta z hasta 0,5, si ir aquí 0,5 en la columna del 0, es 0,6915. Ese sería el valor que estamos pidiendo aquí, 0,6915, que es la probabilidad al fin y a la postre de que el fumador elegido al azar tarde más de 4 meses en dejar definitivamente. Vamos con el apartado B. Si se toman 50 fumadores, calcula la probabilidad de que el tiempo medio que tardan los 50 fumadores en dejar definitivamente de fumar sea inferior a 6 meses. Aquí hay que tener cuidado con una cosa. Ahora me dan una muestra de 50 fumadores, es decir, n igual a 50. Y me hablan del tiempo medio de los 50 fumadores. Bueno, el tiempo medio, que es
que sería una nueva variable aleatoria, que sería x barra, que le voy a llamar x barra por lo de tiempo medio, va a ser una normal de media 5, esto la media se conserva, pero la desviación típica es 2 partido por raíz de 50. Eso es lo que tenemos que saber, que la media del tiempo es una normal de media 5 y 2 partido a raíz de 50, donde 50 es el tamaño de la muestra. Y a partir de aquí lo que me piden es que la probabilidad sea inferior a 6 meses. La probabilidad de x barra sea menor que 6. Probabilidad de x menor que 6, de x barra. Y entonces tengo que tipificar con la misma media, con 5, eso no cambia, pero dividir por la desviación típica, que ahora es 2 partido por raíz de 50. Pasando a z menor que esta expresión, y esto me va a dar 3,54. Y 3,54 me voy a la tabla, es 3,5 en la columna del 4, 3,5 en la columna del 4 es 0,9998. Pues 0,9998 y ya queda resuelto el ejercicio. Y creo que ya no hay más. No, sí, perdón, que me queda este, que parece más una cuestión teórica. Dice: la ficha técnica del estudio influencers en redes sociales indica que se ha encuestado a 1096 individuos de 16 a 55 años de edad. La muestra se ha tomado de manera estratificada con muestreo aleatorio simple en cada extracto. El error de estimación de la proporción de individuos que se declaran seguidores de influencers es más o menos 3%, con un nivel de confianza del 95,5%. Para esta ficha técnica identifica los siguientes elementos: población, diseño muestral, tamaño muestral, parámetro estimado. ¿No? La población son todos los españoles de entre 16 y 55 años de edad, o mejor dicho, los individuos residentes, no españoles, residentes en España, de 16 a 55, eso sería la población. El diseño muestral aleatorio siempre dentro de cada estrato, tal y como me dice el enunciado. El tamaño muestral, los 1096 entrevistados. Y el parámetro que se está estimando, la proporción de la población que siguen a influencers en redes sociales. Los datos numéricos que me dan aquí son el error cometido, que es el error cometido es 0,03, y el nivel de confianza es el 95%, sería que 1 menos alfa es 0,955. Eso sería el nivel de confianza. Y bueno, y con esto queda resuelto la opción A del examen. Espero haberos ayudado y bueno, ahora a continuación vamos a hacer la opción B. Vamos ahora a continuación a realizar la opción B y el primer ejercicio dice así: una familia de 3 miembros recibe la devolución de los impuestos abonados a la campaña de la renta por un importe de 3.250 euros, sabiendo que la madre recibe el doble que el hijo y que el padre 2/3 de lo que recibe la madre. Calcular el importe de la devolución que recibe cada miembro de la familia. Bueno, esto es un ejercicio muy sencillo. Llamamos X al importe recibido por la madre y al recibido por el padre, y Z al recibido por el hijo. Me dicen que entre los tres se le devuelven 3.250 euros, por lo tanto x más y más z será igual a 3.250. Esa es la primera ecuación. La siguiente ecuación se obtiene del hecho de que la madre recibe el doble que el hijo, es decir, que la madre, que es x, recibe el doble del hijo, el doble de z. X es igual a 2z. Y la tercera ecuación se desprende del hecho de que el padre recibe 2/3 de lo que recibe la madre, es decir, que y es igual a 2/3 de x. A partir de aquí, de estas tres ecuaciones, lo que vamos a hacer es ordenarlas. La primera ya está ordenada, con x y z a la izquierda y con el término independiente a la derecha. La segunda ecuación será x menos 2z igual a 0, y la tercera ecuación será 2x menos 3y igual a 0. Pasando el 3 multiplicando, 3y, el 2x y el 2x menos 3y. Bueno, esto ya lo sabemos hacer. Y se trata de resolver este sistema de ecuaciones lineales. Lo voy a resolver por el método de Gauss. Escribo la matriz ampliada del sistema, que es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, añadiéndole la columna de los términos independientes, y se trata de triangulizar la matriz principal, es decir, de hacerla triangular superior, o dicho de otra manera, por debajo de la diagonal. Lo que voy a hacer son ceros. Voy a hacer un 0 donde está el 1, el 2 y el menos 3. Para hacer un 0 donde está el 1, lo que voy a hacer es la fila 2 restarle la fila 1. Y para hacer un 0 donde está el 2 a la fila 3, le voy a restar el doble de la fila 1. Entonces, las dos operaciones elementales que voy a hacer aquí
y por tanto modificar la fila 2 y la fila 3 sería fila 2 menos fila 1 y fila 3 menos 2 fila 1. Una vez hechas estas operaciones obtengo la siguiente matriz. La primera fila no la modifico porque no la estoy tocando, y lo que sí voy a modificar es la segunda fila mediante esta primera operación, restándolas, la fila 2 a la fila 1, y la fila 3 restándole a la fila 3 original, restándole el doble de la fila 1. Ahora me queda hacer un 0 donde está el menos 5. Para hacer un 0 donde está el menos 5, lo que hago es a la fila 3, que es la que quiero ahora modificar, le voy a restar el 5 veces la fila 1. Entonces, perdón, la fila 1 no, la fila 2. 5 veces la fila 2. Entonces voy a hacer 5 F3 menos 5 F2. Así que me queda la siguiente fila F3 modificada. Y ya tengo triangulizada la matriz principal. Es decir, ya por debajo de la diagonal principal ya tengo ceros. Y ahora, este sistema, ¿cuál es el sistema equivalente para esta matriz? Este sería la matriz ampliada del sistema 13z igual a 9750, sería la ecuación que me genera la tercera fila. De aquí despejo ya z es 9750 entre 13, z 750. Voy subiendo, la siguiente fila es menos i menos 3z igual a menos 3250, menos i menos 3z igual a menos 3250, y la z la sustituyo por 750, pasándola a sumar al menos 3250, obteniendo que i es igual a 1000. Y me voy ahora a la primera fila, x más y más z igual a 3250, y sustituyo i por 1000 y z por 750, y hago lo resto 3250 y yo tengo el valor de x. Así que x es 1500. Bueno, pues yo tengo lo que recibe cada una de esas tres personas. La madre recibe 1500 euros, el padre recibe 1000 y el hijo recibe 750. El siguiente ejercicio me dice que la producción de petróleo en millones de barriles de un pozo petrolífero a lo largo del tiempo X en años se mide según la siguiente función. Los primeros 5 años mediante esta función 17x, una función lineal. Entre el quinto y el 10º año la función es una parábola, una rama de parábola, y a partir del 10º año es constante. Serían una producción de 10 millones de barriles, ¿no? Bueno, pues entonces lo que me piden en el apartado es estudiar la continuidad de la función f de x, en primer lugar. Las tres expresiones que determinan la función son funciones que por sí solas, independientemente del dominio donde estén definidos aquí, por sí solas son funciones continuas en todo R, porque son polinomios, y esta es una función constante. Entonces, para todos los valores, para todos los puntos donde estén definidas estas tres funciones, la función es continua, excepto los puntos donde cambia. Es decir, que serían el 5 y en el 10, que ahí es donde hay que ver si la continuidad se mantiene o no, porque dependiendo de si la x tiende por la izquierda o por la derecha, o tengo que tomar una u otra expresión. Así que voy a estudiar la continuidad en 5 y en 10. Empiezo en 5. Para estudiar la continuidad en 5, escribo la función de nuevo y calculo la imagen de 5. La imagen de 5 es 85. ¿Dónde lo tomo? La tomo en la segunda expresión, que es donde se evalúa el 5. Aquí lo tengo. F de 5 sería 3 por 25 más 30 por 5 más 10, eso me da 85. Y ahora tengo que calcular el límite cuando x tiende a 5. Y el límite, para que la función sea continua, me tienen que coincidir. El límite cuando x tiende a 5 me tiene que coincidir con la imagen. Entonces, cuando tiende a 5, por la izquierda es cuando x es menor que 5. Es tomar 17x. Y 17 por 5 es 85, vale, el límite por la izquierda. Y el límite por la derecha es cuando x es mayor que 5, es tomar ahora la expresión de la parábola, sería menos 3, el límite de menos 3x al cuadrado más 30x más 10, que sustituido por 5 me va a dar 85 también. En consecuencia, el límite global, cuando x tiende a 5, como coinciden los límites laterales, es 85, y eso coincide con la imagen. Entonces puedo afirmar que la función es continua en x igual a 5. Hago lo mismo para el punto 10, que es el otro punto de cambio. Entonces, en 10, f de 10, calculo la imagen de 10, y la imagen de 10 es 10. Aquí tengo la x, se toma 10, la x toma el valor 10 en la tercera expresión, 10. Y el límite cuando x tiende a 10. El límite cuando x tiende a 10 por la derecha es cuando x tiende a 10, eso no tiene ninguna duda, es 10, es la función constante 10. Y el límite cuando x tiende a 10 por la izquierda es tomar la función de grado 2, el polinomio de grado 2, sustituir x por 100 ahí en ese polinomio. Y me va a quedar 10 también.
En consecuencia, me va a coincidir el límite cuando x tiende a 10 con la imagen en el 10, así que la función también es continua en x igual a 10. Como era continua en todos los demás puntos, como dije o como argumenté al principio, puedo afirmar que esta función es continua en todo R. ¿Cuántos barriles de petróleo produce dicho pozo cuando x es igual a 8? Pues cuando x es igual a 8 producirá f de 8 multiplicado por un millón, porque son millones de barriles. Entonces calculo f de 8 está definido entre 5 y el 8 está entre 5 y 10, por lo tanto la imagen del 8 está definida por evaluando 8 en el polinomio de grado 2, así que f de 8 será menos 3 por 8 al cuadrado más 30 por 8 más 10. Que eso me da 58, así que la respuesta correcta es que ¿cuántos barriles de petróleo produce? 58 millones de barriles. Bien, y pasamos al cálculo del área. El área limitado por la función f de x y el eje de las x y el intervalo 2, 3. Bueno, pues en el intervalo 2, 3 estamos entonces en el intervalo 2, 3 en el 17x. Estamos en la expresión de, porque el intervalo 2, 3 está contenido en el intervalo 0, 5, que es el primer subdominio de la función definida a trozos que le corresponde como imagen 17x. 17x es una recta y además sabemos que 17x entre 2 y 3 es siempre positivo. Es decir, está siempre por encima del eje de las x. Si la función está por encima del eje de las x, la integral definida es la integral entre 2 y 3 de 17x. Eso es lo que tengo que hacer. Integral entre 2 y 3 de 17x. La integral de 17x, la primitiva, sería 17x al cuadrado partido por 2, que hay que evaluarla entre 3 y 2. Si la evaluamos en 3, queda 9 por 17 entre 2, y menos, y luego en sustituirlo en 2, 4 por 17 entre 2, y me da este valor, y el resultado final, 85 medios u cuadrado, que sería el área limitada por la recta 17x entre los ejes 2 y 3. Que bueno, es una figura, es un triángulo en realidad, que se podría hacer por métodos geométricos clásicos, pero aquí evidentemente estamos en el temario de funciones y de cálculo diferencial integral y pues se hará el área mediante esta integral definida. Bueno, y pasamos al siguiente ejercicio. El 15% de los paquetes repartidos por una empresa de transporte llegan defectuosos. Entre los paquetes que llegan defectuosos, un 9% llega fuera de plazo, mientras que entre los no defectuosos solo un 2% llega fuera de plazo. Se elige un paquete al azar por esta empresa, calcular la probabilidad de que el paquete llegue fuera de plazo. Bueno, aquí se están estudiando sobre una población de paquetes, se están estudiando dos variables. Una variable es que llegue defectuoso o no, y la otra variable es que llegue fuera de plazo o no. Así que esto lo vamos a hacer por un árbol, definiendo los siguientes sucesos. Vamos a llamarle D a paquete defectuoso, contrario de D, paquete no defectuoso. Vamos a llamarle F al suceso fuera de plazo y contrario de F al suceso dentro del plazo o en plazo. Y hacemos el siguiente diagrama de árbol. Elegimos un paquete cualquiera. Puede ocurrir dos cosas, que el paquete sea defectuoso o que no sea defectuoso. Y le vamos a llamar D y contrario de D. Si es defectuoso, puede ocurrir que esté fuera de plazo o que esté en plazo. Y igualmente si no es defectuoso. Si no es defectuoso puede estar fuera de plazo o en plazo. Bueno, ahora vamos entonces a escribir en cada rama de este árbol las probabilidades. Me dice que los paquetes llegan defectuosos, me dice que el 15% de los paquetes de transporte llegan defectuosos. Entonces, esta D, el suceso defectuoso, sería el 15%, pero en términos de probabilidad es 0,15, ¿no? 0,15. Por lo tanto, los no defectuosos es la diferencia 1, serían 0 o 0,85. 0,85 es la diferencia 1. Aquí no me lo da, pero yo sé que en las ramas del árbol que convergen en el mismo punto tienen que sumar 1 las probabilidades. Bien, ahora me dicen que entre los paquetes que llegan defectuosos, es decir, estamos aquí, en este caso, entre los que llegan defectuosos, solo un 2% llega fuera de, perdón, un 9% entre los paquetes que llegan defectuosos, un 9% llega fuera de plazo. Un 9%, es decir, esta F que está aquí de fuera de plazo es el 9%, porque esta F es 0,09. Esta F, en realidad, el suceso que está aquí es F condicionado a D, aunque yo le llame F a secas, pero se entiende que es condicionado a D porque son los que están fuera de plazo de entre los defectuosos.
Bien, y me dice que solamente el 2%, y dentro, entre los no defectuosos, entre los no de, los que están aquí, solo un 2% llega fuera de plazo. Entonces, en esta F ahora, dentro de los no defectuosos, es 0,02, el 2%. Y completo, aquí completo con el 0,91 para que me sumen 1, y aquí completaré con 0,98 para que me sumen 1. Bueno, pues una vez que ya tengo el árbol, calcular la probabilidad de que el paquete elegido llegue fuera de plazo. Me están pidiendo la probabilidad total de F. Y la probabilidad total de F puede ser la de D y F, es decir, puede ser la de F proveniente de los defectuosos o la de F proveniente de los no defectuosos. La proveniente de los defectuosos es 0,15 por 0,09 y la de los no defectuosos es 0,85 por 0,02. Así que tenemos esta suma de estos productos y esto el resultado 0,0305. Es una probabilidad total. Y el apartado B me dice, sabiendo que el paquete elegido llega fuera de plazo, es decir, conociendo ahora que se da como seguro el suceso F, que es fuera de plazo, ¿qué probabilidad hay de que llegue defectuoso? Entonces me están pidiendo la probabilidad de D condicionado a F. Y la probabilidad de D condicionado a F es la probabilidad de D y F, que ocurran D y F, la intersección, partido por la probabilidad de F, que ocurran D y F, me voy al árbol y es 0,15 por 0,09. Y la probabilidad de F la he calculado ya en el apartado anterior, que era 0,0305, haciendo la operación. 0,4426. Bien, muy fácil. Pasamos al siguiente ejercicio. En el aeropuerto A se toma una muestra de 100 días y se observa que en 25 hay saturación aérea. Con estos datos se calculan dos intervalos de confianza para el parámetro proporción de días con saturación aérea en el aeropuerto. Y le salen estos dos intervalos que tengo aquí. ¿Cuál es el intervalo de menor confianza? Justifica tu respuesta. Bueno, vamos a ver, en los intervalos de confianza, en los intervalos de mayor confianza, evidentemente, cuanto más grande sea, más confianza hay de que el parámetro que estemos estudiando esté dentro. Por lo tanto, los intervalos son de menor confianza cuanto más pequeños son. O sea, el razonamiento es el mismo, ¿no? Si tienen mucha confianza son muy grandes, si tienen poca confianza son pequeños. Así que de los dos el más pequeño. Eso sería la respuesta. ¿Cómo podríamos valorarlo? Pues calculando el radio o el diámetro de lo que mide la amplitud del intervalo. Yo aquí lo que voy a calcular es el radio, que en realidad es la amplitud partido por 2. Entonces, cojo lo que acabo de decir, el menor confianza es el de menor amplitud, y ahora cojo el intervalo A. Miro el intervalo A la izquierda y el intervalo A la derecha. El B a la derecha. El intervalo, primer intervalo, 0,122, 0,378, pues va a tener por radio, el otro J, este va a tener por radio 0,128. ¿Cómo calculo el radio? Pues el radio es la diferencia entre 0,378 y 0,122, que sería la amplitud, sería toda la amplitud dividido entre 2. Y eso me da 0,128. De la misma manera, calculo el radio aquí. Ya vemos que cuál es el radio más pequeño, el de menor amplitud. El de menor amplitud es el de la derecha, es J. Entonces podría afirmar ya que el que tiene menor confianza es J, es este intervalo. Ahora bien, si quiero dar el nivel de confianza de uno y otro intervalo, aunque aquí no me lo pide el problema, pero aquí podríamos decir que el problema estaría resuelto, pero puedo asegurarlo calculando el nivel de confianza. Recordar que el nivel de confianza es 1 menos alfa, y eso lo voy a calcular partiendo de los radios, porque el radio es el z alfa medios. Recordar que el radio es el z alfa medios por esto es la proporción, o la que sí es la proporción por raíz cuadrada de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral partido por n. La proporción muestral la conozco, que es 25 partido por 100, es 0,25, y n es 100. El único que tengo que averiguar es z alfa medios. Entonces vamos allá, escribo z alfa medios por la proporción muestral, que es 0,25, por 1 menos 0,25, que es 0,75, partido por 100. Eso es el radio del intervalo, y eso me da 0,128, de donde despejo z alfa medios. Bueno, al mismo tiempo que lo hago con I, simultáneamente lo voy haciendo con J. En J es lo mismo, lo único que cambia es el radio, ¿no? Despejo el z alfa medios aquí, y me va a dar... después estoy haciendo operaciones, despejo al z alfa medios, y z alfa medios me va a dar 2,96, mientras que aquí el z alfa medios me va a dar 1,96. Bueno, pues si tengo z alfa medios en las tablas, sé que la probabilidad de z menor que el valor de z alfa medios es 1 menos alfa medios.
Entonces voy a la tabla y miro, bueno, aquí lo mismo, 1 con 1,96. Voy a la tabla y miro cuánto vale este valor, cuánto vale el 2,96, el valor de la probabilidad acumulada hasta 2,96. Y la probabilidad acumulada hasta 2,96, voy aquí, sería 2,9 en la columna del 6. 2,9 en la columna del 6 es 0,9985. Entonces 1 menos alfa medios es 0,9985, aquí lo tengo. Y aquí tengo que ver la probabilidad acumulada hasta 1,96. La probabilidad acumulada hasta 1,96 es ver en la tabla para 1,9 en la columna del 6. 1,9 en la columna del 6 es 0,9750. Pues me voy aquí y 0,9750 es 1 menos alfa medios. De aquí voy a despejar alfa. Bueno, en principio despejo alfa medios, aquí despejo alfa y luego despejo alfa. Alfa es 0,03. Y aquí lo mismo. Alfa es 0,05. Por tanto, como el nivel de confianza es 1 menos alfa. ¿Quién es 1 menos alfa? 1 menos alfa es 0,997 y aquí 1 menos alfa es 0,95. Entonces ya tengo, ¿cuál es el nivel de confianza para este intervalo? Este es del 99,7% y este es del 95%. Entonces el menor nivel de confianza es el J. Pero eso ya lo sabía desde el principio, ¿no? Pero bueno, si me pueden pedir cuál es el nivel de confianza de cada uno de ellos. Pues aquí ya queda súper demostrado que el que tiene menor nivel de confianza es el J, es el segundo, que lo sabía argumentándolo por el tamaño o la amplitud del intervalo. Bueno, y con esto se acaba la opción B y las dos opciones de la prueba. Espero haberos sido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.